En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, la mano de Dios. Bueno, no olvidemos que este fin de semana pasado, mañana tenemos nuestro segundo congreso de la oración. Desde el viernes hasta el domingo estaré con ustedes acompañándolos desde nuestro redil. La mano de Dios. Vamos a Hechos capítulo 19, el versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Bueno, es la primera parte de nuestro versículo 6, que es el que queremos aquí enfatizar. Dice, Pablo impuso sus manos. Y pues la llenura de Dios vino sobre mucha gente, sobre muchas personas. Vino el Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios, o mejor, fue enviado por nuestro Señor. Además, no olvidemos, para llenarlos de poder, que nuestra vida fuera una vida de poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fue las últimas palabras que nos expresó nuestro Señor antes de ascender al cielo. Y entonces vemos aquí, vemos cómo Pablo dice que imponía las manos. ¿Para qué? Para llevar bendición a otros, para compartir de Cristo a otros, para llevar la presencia del Señor a otros, aún para ministrar a muchos que ya aparentemente conocían ya del Señor. Versículo 11 dice, y hacía los milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nuevamente me habla acerca de la mano, en este caso específico, concreto de Pablo. Entonces vemos aquí que si bien estamos, claro, enfatizando la mano de Dios, queda claro que es Dios el que lo hace. Por eso dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Ahora, ¿quién hacía los milagros? ¿Pablo? No. Eso no me dice este pasaje. Es más, ¿hacía milagros extraordinarios? No. Lo que ocurre es que Dios es el que lo hace por mano de Pablo. Entonces, la mano de Dios, sí. Pero quiero decirle que Dios se sirve también de su mano para llevar bendición a otros, para llevar respuesta a otros, para obrar milagros también. Y me dice milagros extraordinarios. Dice por mano de Pablo. Ahora, un milagro. ¿Qué es un milagro? Bueno, es definido el milagro como tal. Es un acto, un suceso extraordinario y maravilloso. Entonces imagínense el término milagro extraordinario de por sí. ¿Será ese un pleonasmo? O sea, claro, ¿será pues algo innecesario aquí? Pero, ¿qué ocurre? Es un suceso maravilloso que no puede explicarse desde el punto de vista de la ley natural. O sea, de las leyes regulares que rigen el universo. Y por lo tanto únicamente se le pueden atribuir a Dios. Al sobrenatural, Dios, únicamente. Pero ¿cómo puede un hombre entonces llevar a cabo algo que se le atribuye exclusivamente a Dios? ¿Cómo lo puede llevar a cabo? Aquí está la respuesta en el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dispóngase para eso. Entonces, para llevar bendición a otros, para llevar la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios a muchas personas que experimenten la presencia de Dios, que experimenten el fruto del Espíritu Santo, que experimenten poder en sus vidas, razón de ser en cada mañana, cada día que se levanten. Pero miren que es Dios el que lo hace. Ahora, extraordinario significa que es poco común, o sea, sale fuera de la regla general o sucede pues muy rara vez. Entonces, cuando conjugamos estos dos términos y los ponemos seguidos, milagros extraordinarios, pues entonces ya es algo como si un milagro de por sí no fuera extraordinario, como si un milagro de por sí fuera poco. Por favor, solamente se puede atribuir a Dios, pero extraordinarios. Y miren que Dios puede actuar por medio de su vida, por medio de su mano. La mano de Dios obra por medio de la mano del siervo del Señor.
Y aquí vemos el caso concreto de Pablo. Versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren que Pablo fue instrumento para esto. La mano de Dios obrando por medio de la mano de Pablo. Pero cuando yo me dispongo a que Dios haga, como dice así, que así a Dios, o sea, a que Dios obre a través de mi mano, pues milagros extraordinarios ocurren. Pero no solamente eso, ¿saben lo que dice? Prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es crecer y prevalecer la palabra de Dios. La palabra de Dios que trae bendición. La palabra de Dios que trae respuesta. Pero crece y prevalece. Hoy en día eso es lo que necesitamos y lo que anhelamos los hijos de Dios, ¿no es así? Que su palabra crezca, que la palabra de Dios crezca aquí en nuestro entorno, sí, aquí en este mundo, que crezca la palabra de Dios. Porque usted y yo somos embajadores de ese reino aquí en los cielos, para que mis manos sean usadas por Él, pero que prevalezca. O sea, que prevalezca es que se ponga por encima de todo. No quiere decir que se imponga, porque Dios no vino aquí para imponer nada, como muchos así lo creen. No, Él vino aquí es para llamarnos a Él. Usted, pues, le dice sí o no a su llamado. Usted le dice sí o no al aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Dios no vino aquí a imponer, porque usted tiene una voluntad, un libre albedrío. El prevalecer, entonces, tiene que ver con el ganar corazones cada vez más y más. Y se lleva a cabo la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Más aún ahora, cuando vemos un mundo cada vez más sumido en todo aquello que es el caos, que es el conflicto, que es el enfrentamiento, en todo aquello lo cual lleva a confusión. Necesitamos que la palabra de Dios crezca y prevalezca poderosamente, como en los tiempos de Pablo. Juan 14:10 dice, no creáis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire lo que aquí me dice. ¿Ustedes creen que Pablo fue el primero a quien Dios usó, el Padre usó, para llevar a cabo milagros extraordinarios por medio de su mano? Aquí vemos el caso de nuestro Señor, que fue mucho antes que el de Pablo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero mire lo que dice el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores porque yo voy al Padre. Ni que esto estuviera pues refiriéndose a Pablo, que vendría mucho más adelante. El que cree en mí, las obras que yo hago. El que cree las obras que yo hago, Él las hará también. Es el creer en el Señor Jesucristo. Y así como el Padre hace las obras por medio de Cristo, así Dios las puede hacer por medio mío. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús aquí asegura. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Dice, el que en mí cree. Pues grave si no lo creo. Entonces, las obras que yo hago, Él las hará también. Pero dice, aún mayores. En otras palabras, usted y yo podemos hacer obras, milagros extraordinarios. Pues no nosotros, lo aclaro. Dios por medio de mí. Por medio de mi mano. Porque eso es lo que Dios así quiere. Y me dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios por medio de su Espíritu Santo obra a través de mi vida. Entonces vemos milagros por mano de sus siervos. Milagros extraordinarios. Dios obra. Vamos a orar. Señor, ahora aquí dispongo mis manos delante de ti. Dispongo mi corazón, Señor, ante ti. Dios, para que sea tu mano la que obra a través de la mía. Pero Dios, para mí eso es tan lejano. Dígale al Señor. Pero es que tu palabra sí lo dice. El que en mí cree. Yo te creo a ti, Señor. Yo creo lo que tú hiciste en la cruz por mí. Yo creo que, Dios, entregaste tu vida por mí y resucitaste, porque el Padre así lo hizo.
El Padre lo dispuso. Y yo creo que tú al ascender me llenaste, me enviaste el Espíritu Santo para experimentar poder en mi vida, para experimentar el fruto de Dios, el fruto de Dios, el fruto del Espíritu Santo de Dios en mí. Pero Señor, ahora yo dispongo mis manos, Dios, para que tú hagas conmigo lo que tú así quieras. Que tu mano poderosa obre en mí, pero también tu mano poderosa obre a través de mi vida. Señor, yo te pido que tu palabra crezca, que tu palabra prevalezca en esta tierra. Pero ¿cómo lo hará? Si es que yo no voy, Dios, si es que yo no comparto a otros, si no soy de testimonio a otros, si no me dispongo para que tú te sirvas de mí, Dios, que tú te sirvas de mí para que a través de mi vida, tu mano, Señor, toque la vida de muchas personas, aún de unos pocos, o puede que de multitudes, Dios. A ti te entrego ahora mi ser. Ahora, Señor, Dios, en este día, bendice, oh Dios, a cada uno de estos tus siervos. Toca sus vidas. Sírvete, oh Dios, de sus manos para hacer tu voluntad. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más hermoso del Perú, el Hilo, Guayú Estéreo, en la mágica y hermosa Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Como siempre, quiero pedirles un favor, y es que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo antes de despedirse de nosotros. Este programa pues ha sido de aprendizaje para usted. Mañana nos encontramos nuevamente a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.